Ya, jóvenes, el día de hoy el tema es puntos notables. En la quinta semana o la cuarta semana vimos el tema de líneas notables. Entonces, las líneas notables eh, son justamente las que concurren en un punto y determinan lo que se llama el punto notable. Pero las líneas notables tienen que ser aquello de la misma naturaleza. ¿Ya? Eso justamente lo vamos a ver a continuación. El baricentro. El baricentro es el punto de concurrencia de las medianas. Todos sabemos que es una mediana, hemos trabajado con una mediana. La mediana AM es así porque M es punto medio de BC. Sucede igual con BN y con CL. Las tres concurren en G, llamado baricentro. El baricentro divide a cada mediana, como ustedes observan ahí, en dos segmentos cuya razón es de 2 a 1. El segmento mayor va desde A hasta G. O sea, del vértice al baricentro es el doble de la distancia del baricentro al punto medio. ¿Ya? A ver, una particularidad acá es con respecto al triángulo isósceles. ¿Ya? Con respecto al triángulo isósceles, se puede decir que se aplica de alguna manera en varios ejercicios. Estoy dibujando acá un triángulo isósceles, tal como observan ahí. Puede ser también triángulo, rectángulo isósceles. Ya. Este es un caso típico. Ustedes saben que la altura relativa a la base, ¿ya? La altura relativa a la base también se comporta como mediana, bisectriz, mediatriz. ¿Ya? Ahora, si yo quiero determinar el baricentro, basta con trazar cualquier mediana. Ahí está. Trazo la mediana y el punto de intersección viene a ser el baricentro. Este que está acá en el baricentro. Y cumple con una de las propiedades, ¿no? De 2 a 1, de 2 a 1. Si un segmento vale 10, el otro vale 5. Si el chiquito vale 3, el otro vale 6. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la idea es saber utilizar el baricentro. Ahora, para ubicar al baricentro o determinarlo, no necesitas trazar las tres medianas. No. Solo necesitas de 2. Y si tienen mucha experiencia, con 1 es suficiente. Ahora, en los ejercicios, por ejemplo, de CEPRES San Marcos, ya en el ejercicio te dan dibujado donde tú debes reconocer el baricentro de acuerdo al dato. Te dicen, a ver, en un triángulo G baricentro, por decir así, mira, tienes un triángulo y ya te indican que G es baricentro. Si ya te dicen que G es baricentro, entonces lo que tú tienes que hacer nada más es del vértice trazar un segmento hacia el baricentro y prolongarlo, porque esa línea notable es lo que se llama mediana. E inmediatamente colocas la relación de 2 a 1.
porque seguramente te van a dar algún dato de ello. Eso es aplicar correctamente el criterio para determinar el baricentro. No se trata de trazar todas las medianas. Tendrá que ser pues un problema muy difícil para hacerlo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Sobre todo el caso especial del isósceles, tengan cuidado. El ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas. Para un triángulo acutángulo, el ortocentro está en el interior. Para un triángulo obtusángulo, las alturas se encuentran, concurren en el exterior. Pero ¿dónde exactamente está el ortocentro? En un triángulo obtusángulo. Está en el exterior, pero no está ni relativa al lado AB, ni relativa al lado AC, ni relativa al lado BC. Simplemente está la prolongación de la altura. Observa la altura AP. Prolonguen PA, por ahí está el baricentro. ¿Ya? Entonces sepan dónde está ubicado el baricentro, dependiendo del tipo de triángulo. En el caso de un triángulo rectángulo, mira que el baricentro se encuentra en el vértice del ángulo recto. Y acá voy a reconstruir una propiedad. Ustedes recuerdan este triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa. Si M es punto medio, entonces los segmentos van a ser iguales. O sea, esto le llamo 3K y el otro será 3K. ¿Por qué le pongo 3K? Porque tú sabes por teorema que la mediana HM también vale 3K. Pero como es mediana, ahí está el baricentro. ¿Y dónde exactamente? Está en la relación de 2:1. Ese es un caso excepcional para un triángulo rectángulo, que también tiene mucha utilidad en los problemas. Por eso le estoy proponiendo ahí. Y H, ¿qué vendría a ser? El ortocentro para el triángulo rectángulo. Y M, eso lo vemos después. Pero G, ¿qué es? Baricentro. ¿Te das cuenta? Eso sucede en un triángulo rectángulo. Es un caso particular. Ahora bien, el incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices. Ahí ustedes ven, todas las bisectrices concurren. ¿Ya? Ahora, ¿tiene alguna particularidad el incentro? Sí. Acá voy a poner nota. El incentro equidista de los lados. ¿Cómo es eso? Mira. Desde ahí vas a trazar perpendiculares a los lados. Y aplicando el teorema de la bisectriz, ustedes saben perfectamente que estas distancias, ¿cómo son? Iguales. Por eso, la distancia del incentro a los lados son iguales, por lo tanto, equidista de los lados. ¿Ya? Entonces, ¿eso también lo puedes usar? Sí, lo puedes usar. Dependiendo del problema, por eso le digo. Ahora, ¿qué propiedad puedes usar? La que ustedes ya conocen. El ángulo formado por dos bisectrices interiores. Miren, esa es la clásica, ¿no? Equivale 90 más b también. Pero también puedes usar a una circunferencia. ¿Por qué razón? Porque justamente ya hemos estudiado circunferencia. Por lo tanto, podemos
inscribir una circunferencia en un triángulo, que son puntos de tangencia. ¿Listo? ¿Y dónde está el incentro? El incentro se ubica justo en el centro de la circunferencia. Ahí está el incentro. O sea, si a ti te hablan de incentro, te dicen incentro, entonces o trabajas con una circunferencia o trabajas en un triángulo donde está trazado un par de bisectrices interiores. ¿Te das cuenta? Aquí, en la circunferencia, ¿puedes usar la propiedad esta de 90 más beta medio? Sí, se puede usar. Imagínate a ver que el ángulo de arriba sea 80 grados. Estoy imaginando, ¿no? 80. Ya tiene sí como incentro. Y sabes bien que R, ¿cómo se denomina R? Es muy conocido. ¿Ah? Ya. Y viene a ser incentro. Y la R minúscula, inradio. Ya. Si vale 80, puedes usar la propiedad anterior, la que está arriba, para calcular directamente este angulito. Ese angulito valdría 90 más la mitad de 80, 40, o sea, el toque sería 130 grados. ¿Ves? Sin necesidad de mencionar que esas líneas son bisectrices. Simplemente es incentro. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien. Vamos ahora a hablar del excentro. El excentro. El excentro es el punto de concurrencia de dos bisectrices exteriores y una bisectriz interior. Y acá voy a poner nuevamente la nota. El excentro equidista de los lados. Voy a aplicar el mismo teorema de la bisectriz. Pero acá tiene que prolongar este lado, prolongar el otro, aplica el teorema de la bisectriz. Bien. Esta perpendicular es la misma que esta perpendicular. ¿Por qué, profe? Por el teorema de la bisectriz. Estas distancias son iguales. Ahora, para phi, de acá le trazas una perpendicular. Y esa es la misma. ¿Ves? Por eso que el excentro equidista de los lados de un triángulo. Tan igual como el incentro. Ahora, pero el excentro también se puede trabajar con estas dos propiedades. Fíjate. Mira estas dos propiedades. En ambas propiedades, tú recuerdas en líneas notables qué cosa era la E, era el excentro. ¿Por qué razón? Justamente, en el primer caso, el punto de encuentro de la bisectriz interior y bisectriz exterior. Ahí está. Entonces, X
vale la mitad de beta, que era una propiedad ya aplicada anteriormente. En el segundo caso, también tenemos un triángulo donde hay dos bisectrices exteriores. ¿Y X cómo se calcula? 90 menos la mitad de alfa. ¿Ya? Entonces, es la ubicación correcta del punto notable para que puedas determinar la solución de un problema. Y esta propiedad ya la hemos visto, ya, sino que también se emplea ahora. ¿Qué es el circuncentro? Ustedes lean ahí detenidamente qué es. Bien. Entonces, el punto de concurrencia de las mediatrices te determina el circuncentro. El circuncentro es interior si el triángulo es acutáneo. Es exterior si el triángulo es obtusante. Pero ¿hacia dónde está exactamente el circuncentro de un triángulo obtusante? Es exterior relativo al lado mayor. El lado mayor es BC, entonces estás más cerca de BC. No está ni en AB ni en AC, está exterior relativo al lado mayor. Bueno, ya muy bien. ¿Alguna propiedad del circuncentro? Sí. Si tú aplicas el teorema de la mediatriz, demuestras que estos tres, ¿cómo son? Iguales. También sucedería con cada mediatriz en el otro triángulo obtusante. Ahí está, mira. Entonces, ¿cuál es la propiedad que podemos establecer? Voy a ponerle nota nomás por acá, para que ustedes lo lean, ¿no? El circuncentro equidista de los vértices. O sea, desde O hacia los vértices hay igual distancia. Eso es lo que quiere decir equidista. Esa es una propiedad, ¿no? Así como el incentro equidista de los lados, el excentro equidista de los lados, el circuncentro equidista de los vértices. ¿Ah? Si se trata de un triángulo rectángulo, el circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Miren ustedes ahí. Está en el punto medio de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ya puedo ampliar esta propiedad que les propuse arriba. Mira, para un triángulo rectángulo, al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, establecemos y determinamos tres puntos notables. ¿Quién de ellos? O. ¿Qué cosa es O? O es circuncentro a partir de ahora en un triángulo rectángulo, porque es el punto medio de la hipotenusa. Ah, ¿te diste cuenta? No? Ya. El vértice del ángulo recto, arriba, es el ortocentro. Solo para el triángulo rectángulo.
Luego tenemos en esa mediana, ¿a quién? Al baricentro. ¿Y cuál sería la relación en que divide el baricentro a la mediana? En la relación de 2 a 1. Este es un caso especial para un triángulo rectángulo. ¿Se lo ve? ¿Qué es H? Ortocentro. ¿Qué es G? Baricentro. ¿Qué es O? Circuncentro. Esa línea recta tiene un nombre, le llaman recta de Euler. Por eso que ahí están los 3 puntos notables. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora al circuncentro relacionado con la circunferencia. Fíjate, ¿no? Si tú tienes una circunferencia y tienes un triángulo acotángulo, ¿está bien? ¿O qué cosa viene a ser? O viene a ser el centro de la circunferencia. Pero tú sabes, esta distancia que estoy trazando es el radio y el radio. ¿Y cómo son esas tres? Iguales. ¿Qué te dije hace un momento del circuncentro? El circuncentro equidista de los vértices. Por lo tanto, para el triángulo acutángulo, el centro de esa circunferencia, ¿qué viene a ser? Su circuncentro. Entonces colocamos aquí, fíjate, ¿eh? O es el circuncentro del triángulo ABC. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando quieras tú determinar el circuncentro, no necesitas trazar las 3 mediatrices. No. Ubica el centro y traza esas distancias. En la mayoría de los casos, no se traza las 3 distancias. Solo se traza 2. ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres relacionar este angulito teta, por el choque rebota en el ángulo O, que es ángulo central, ¿cuánto será? 2 teta. Ángulo central. Teta rebota como 2 y llega a 2 teta como ángulo central. Ese es para un triángulo acutángulo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa para un triángulo obtusángulo? Ahí donde se emplea mucho estas propiedades. Mira. Si tienes tú una circunferencia, ya sabes que este es el centro, yo voy a dibujar un triángulo. Este triángulo, ¿qué características tiene? El centro de la circunferencia es exterior al triángulo y relativo al lado mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que O es el circuncentro de ese triángulo. ¿Por qué razón también? Porque esta distancia, ¿cómo son? Iguales. Eso vas a hacer cuando el triángulo sea obtusángulo.
Pero lo bueno de los ejercicios es que ya te dicen dónde está ubicado el circuncentro. Tú tienes que emplear esa propiedad. Por ejemplo, una de las propiedades que pueden emplear acá es justamente el choque de rebota, ¿no? Por ejemplo, teta está ubicado aquí. Alfa está ubicado acá. Llévalo como ángulo central. ¿Cómo es eso? Alfa es inscrito. Por lo tanto, E2 alfa sería este arco. Luego ingresa como ángulo central 2 alfa. De eso se trata. Eso es lo que tienes que hacer. Igual, teta llega acá como 2 teta e ingresa como 2 teta. ¿Te diste cuenta? Y no te olvides que se forman 3 triángulos isósceles. ¿Cuáles son? Acá hay una. Un isósceles. 2 isósceles. Y la tercera está ubicada acá. Eso también sirve para resolver los problemas. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ya con esto hemos terminado la teoría. Ahora vamos a resolver los ejercicios. Ya, vamos a encontrarlo por acá. Ahí está. Ya, vamos a practicar. Practicando se aprende. A ver, ¿quién me da la respuesta ahí? Ya, muy bien, muy bien. Pérez Vázquez, José, 80 grados. Rafael Vázquez, 80. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Ya, vamos a resolver. A ver. Mira, el ejercicio, vamos a ubicar al ortocentro. H es ortocentro. El H está en el interior del triángulo ABC, por lo tanto es acutángulo del triángulo. Entonces, si es acutángulo, vamos a dibujar.
el triángulo es el ABC. Ahí está. Ya, ojo, mira. En un parque en forma triangular se colocan dos pequeñas piletas de agua. ¿Dónde están las piletas? En B y H. Abastecidas por las tuberías BH y DE, unidas en E, por supuesto. H es ortocentro. Ya. Basta que te digan que H es ortocentro, inmediatamente prolonga para que se transforme en altura. ¿Por qué? Porque H es ortocentro. Y el ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas. O sea, aprovecha ese BH, prolóngalo y transfórmalo en altura. Ahora bien, luego tenemos, acá dice, la tubería DE. Ahí está. ¿De acuerdo? Y además afirman que DE es lo mismo que EB. Es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, significa que este triangulito, el BDE, es isósceles. Ahora, hay un ángulo cuya medida es 8x, que es un ángulo que está en E, exactamente, ¿no? Ahí. Pero ustedes saben, con respecto a ese triangulito celeste, el 8x es un ángulo exterior. Por lo tanto, diremos que como es isósceles, estos ángulos tienen que ser iguales a 4x, porque el triángulo es isósceles. Yo sé que la suma de estos dos me da 8x, por eso que estoy colocando 4x. Tengo como dato también 5x la medida del ángulo A. Ahora vamos a la pregunta, ¿no? Ya. Pregunta. Piden el menor ángulo que forman las tuberías. Las tuberías son, como dice bien claro, BH y DE. Entonces, BH y DE están formando 8X. ¿Te das cuenta? Mira. Esta es la tubería DE. Esta es la tubería DE. Y esta es la tubería BH. Entonces, BH con DE, ¿qué están formando? El ángulo 8X. ¿Y no forma también el otro, el obtuso? Sí, pero mira las alternativas. No hay obtuso, entonces tiene que ser 8X. Entonces lo que te piden acá es 8X. 8X. Pero ¿dónde vas a resolver eso? Eso lo vas a resolver en este triángulo. Hay un triángulo rectángulo acá. Te voy a pintar. En ese triángulo rectángulo total hay un ángulo de 5X y de 4X. ¿Está bien? Están dentro de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos afirmar que 4X más 5X igual a 90. Y aquí X vale 10.
Y si X vale 10, entonces la respuesta es, como X vale 10 y te piden 8X, la respuesta es 80. Ahí está. Ese viene a ser la solución del problema. ¿Ya? Entonces, date cuenta que ya no tenías que ubicar al ortocentro. El ortocentro ya te lo habían determinado. Lo único que tienes que hacer es, si es ortocentro, esa línea, prolongarlo y se transforma en altura. Por eso tener el concepto claramente que son los puntos notables. A ver, ahí en la clave, jóvenes, ahí. Ya, jóvenes, empecemos. El, el problema plantea que O es ortocentro del triángulo ABC. Ya. Si es ortocentro, según la teoría, el ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas. Y ya tengo ahí CD. Debe ser una altura. ¿Por qué? Porque O es el ortocentro. ¿Está bien? Pero también BH pasa por O. Entonces, BH también es ortocentro. Perdón, es altura. ¿No?
CD altura, BH altura se cortan en O. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? Me doy cuenta que acá hay una bisectriz. Ya. Entonces, si hay una bisectriz, mire este ángulo 2A. Ese ángulo 2A pasa aquí opuesto por el vértice. ¿Viste? Entonces coloco 2A. La semana pasada vimos el tema de cuadrilátero inscriptible. Mira ahí. Ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Por qué, profe? Porque hay dos ángulos de 90. ¿Te diste cuenta? 90, 90. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión a que llego ahí? Fácil. Que X sumado con 2A, estoy hablando de grado, ¿no es cierto? ¿Cuánto te tiene que dar? 180. Muy bien, 180. Solo debo encontrar el valor de A. Por eso que le llamo ecuación número 1. Entonces ahora me dedico a ya no encontrar X, sino el A. Con el A ya puedo resolver el problema. Pero ahí dice bien claro, en el dato, que OB es lo mismo que OE. ¿Sí o no? Es lo mismo. OB, OE es lo mismo. Por lo tanto, mire este triángulo de color amarillo. En E hay un ángulo externo. ¿Sé cuánto vale ese ángulo en E? Vale A más 15 grados. Ahí está. Y como es isósceles, el otro angulito en B también debe ser A más 15. ¿Te das cuenta? Y ahí ya tienes la respuesta. En ese triangulito que ustedes ven ahí, celeste, ¿qué vas a plantear? Triángulo OBE, la suma de sus ángulos me da 180. 3A sumado con 30 es igual a 180. Y aquí sale el A, 50 gramos. ¿Ya? Y ahí tengo. Listo. Y finalmente digo acá, luego, reemplazando en 1. ¿Ya? ¿Qué voy a tener? X más. Como A vale 50, el doble de A sería 100. Y eso te da 180. Y de aquí resulta que X vale 80 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, ahí está la solución. Entonces, hasta ahorita se está cumpliendo lo que les he dicho. En el gráfico ya te afirman quién es el punto notable. Lo único que tienes que hacer es hacer una pequeña prolongación y de acuerdo al punto notable se determina la línea notable. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, vamos con el siguiente.
Ya me dieron datos de 9 kilómetros. A ver, muy bien, mamánico, ¿sí? Acá. Ya, vamos a resolver el problema. Dice, la figura muestra la ubicación de 3 personas en los puntos A, B y C de un distrito. En los puntos I y G están ubicados la iglesia y la comisaría. I es sin centro y G baricentro. Hasta ahí te tienes que detener. Trabajemos con la I. Como I sin centro, entonces acá habrá una bisectriz. O sea, a grados, a grados. ¿Ya? Luego, como I sin centro, CI también es bisectriz. Por lo tanto, tiene que haber B grados B grados. Ya, hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Luego, el ángulo A y C. Ubícate a ver en el ángulo A y C. Donde estoy pintando ahí, el A y C. Mide 135 grados. ¿Ya? Mide 135. A y C. Ya, hasta ahí perfecto. Entonces el problema va a salir de esta forma. Mira. Ubícate en el triángulo A y C. Nada más. Ubícate ahí. Por un momentito lo voy a pintar, solo por un momentito. En ese triángulo, la suma de sus ángulos es 180. Pero, profesor, hay un ángulo de 135. Como ustedes están en selección, A más B te tiene que dar ¿cuánto? 45. ¿Estamos de acuerdo? 45. ¿Ves qué fácil? 45, ¿ah? Ya, ahora. Muy bien. Ahora, concéntrate
para el triángulo total. Mire el triángulo total. O sea, ubícate ¿ya? En el triángulo ABC. Fíjate, el ángulo A es 2A grados. Súmale el C, 2B grados. ¿Sabes cuánto te tiene que dar 2A más 2B? Solo multiplica el de arriba. Te da 90. Si 2A y 2B suman 90, ¿cuánto entonces la medida del ángulo B? ¿Sabes cuánto es la medida del ángulo B? En el triángulo ABC, si 2A más 2B es 90, ¿cuánto es la medida del ángulo B? Aquí me dice, a ver. ¿Cuánto es la medida del ángulo B? El ángulo B de arriba, del triángulo ABC. Muy bien, Navarro. Ese es 90 grados. 90. Este ángulo tiene que ser recto. ¿Te das cuenta? Ah, 90, 90. Listo. Ahora se trata de un triángulo rectángulo, donde G viene a ser el baricentro que se encuentra acá. Ahí está el baricentro. ¿Ya? Ahí está el baricentro. Muy bien. Ahora dice acá el problema. Mira, G es baricentro. Voy a retroceder un momentito para que veas esa propiedad del ortocentro, baricentro, circuncentre. Yo no me acuerdo dónde está. Por acá creo que está, a ver. Ahí está. Ahí están. Ortocentro, baricentro, circuncentro. 3K, 3K, 2K y K. Esa es la que voy a usar. ¿Estamos? Esa propiedad la voy a usar. No te vayas a olvidar, lo voy a hacer rápido. Supone que ya lo notaron ahí al costadito, porque ese teorema que ustedes ven ahí se cumple para todo triángulo rectángulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, volvamos al problema. Estamos acá. Como G es baricentro, y dice, B se encuentra a 3 kilómetros de la comisaría. Mira, la comisaría es G. Y 3 kilómetros es justamente la distancia desde B hasta el baricentro. Y te piden la distancia que separa a las personas en A y C. Por teoría, esta distancia vale la mitad de los 3 kilómetros. ¿Sí o no? La mitad. 1,5 kilómetros. Porque la relación es de 2 a 1. Ahora, como G es baricentro, D es punto medio. D es punto medio de AC. Entonces, BD, que es 4,5 kilómetros, AD también va a ser 4,5 kilómetros.
¿Te das cuenta? Y el otro también va a ser 4,5 kilómetros. Ahí está. Aplicando esa propiedad que les mencioné. Por lo tanto, aplicando la propiedad en el triángulo rectángulo. Esa propiedad se la saben en el memoria. ¿Ya? AC es igual a 9 kilómetros. 4,5 más 4,5 9 kilómetros. Esa es la respuesta. Ya. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta 4. Inténtenlo ver. A ver, Pérez Jaime dice 37. Ya, vamos a resolver a ver si es 37. Ya, Pérez Vázquez, Caína también y Mamani Campos. Muy bien. A ver, veamos. Tengo el triángulo que están mencionando. Ahí está. ABC. Ya. ¿Cuál es el punto notable que se menciona? Varice. Ya, pues, ya con esto ya tiene que salir. Y mira, de C a G ya está trazado. Entonces la idea es prolongarlo nada más. ¿Y en qué se debe transformar? En una mediana. Nada más. GM, mira, G baricentro y M punto medio. Arriba lo dice, AM igual a MC. Entonces esta es otra mediana. ¿Ya? Es otra mediana. AM igual a MC. Con eso entonces se justifica que G baricentro. Ahora, no basta con esto nada más, ¿no? Sino que hay que ver otras cosas más. Por ejemplo, este angulito de acá vale 90 más X. Creo que el triángulo está por acá. Ahí está. Le he modificado el dibujo, ¿ya? Porque parece que está por ahí. Este ángulo vale 90 más X. Baricentro. Este es B.
Por acá hay un ángulo X, de medida X. Mira, si este ángulo vale 90 más X, y este es X, ya pues muchachos, al ojo, este ángulo es recto, ¿no? ¿Cierto? Es recto. Porque acá hay 90 más X, es X más 90. Ya salió el problema. GM dice que vale 3. Si GM 3, GB es el doble. ¿Está bien? 6. De 2 a 1. BC vale 8. Listo. No necesitas hallar la hipotenusa. ¿Cuál es la relación de los catetos? De 3 a 4. ¿Está bien? Y ahí se nota claramente que X37. ¿Ya? ¿De acuerdo? El baricentro obviamente determinado por dos medianos. ¿Ya? Luego se ve que el triángulo es notable y X es 37 grados. Ya, vamos ahora al problema 5. Ya, Mamani Campo me dice que sale 25. A ver, vamos a ver. Ya, mira. Dos globos aerostáticos cuya base están ubicadas en los puntos B y E están atados a dos puntos en el suelo A y C en una misma dirección como muestra la figura. Si los cables AB y BC tienen la misma longitud, en otras palabras, dibuja un triángulo isósceles. Dibuja un triángulo isósceles. Más o menos por acá. Ya. En este caso, tenemos la base AC
Ya, E viene a ser, como ustedes han observado ahí, el excentro. Este triángulo es isósceles. Yo recuerdo en este salón haber hecho una propiedad. Pero no voy a ubicar la propiedad, simplemente voy a trabajarlo como isósceles. Ahí dice que es isósceles, ¿sabes? Porque la cuerda AB y BC tienen la misma longitud. Ahora, ¿dónde está el excentro? Ya está dibujado el excentro. Simplemente le seguimos la corriente acá. Y ahí está. Ya. Ubiquemos al excentro. Ya. El cable B mide 25. Y el punto E coincide con el excentro. ¿Ya? Ahí a la longitud del cable AB. Es lo mismo que la longitud del cable BC. Porque BC es lo mismo que AB. ¿Ya? Muy bien. Voy a hacer recordar una propiedad. Ya. Recuerden este teorema. Creo que está por acá. A ver. Ahí está. Mire esa formulita. ¿Cómo calculas X? 90 menos la mitad del ángulo alfa. ¿Qué cosa era E? Excentro. Basta que te digan excentro. Ya no hay necesidad de colocar omega, omega, phi, phi. Ya no, porque ya te dicen que es el excentro. Esa propiedad para calcular X, lo voy a utilizar ahora y me va a salir al toque el problema. ¿Ya? Estamos por acá. Y ahí estamos. Entonces, voy a llamar 2 grados al ángulo A. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto mide este ángulo por el teorema? El ángulo E por el teorema es 90 menos la mitad de 2A. Entonces, ¿cuánto es? 90 menos A nada más. Ahí está. 90 menos A. Listo. ¿Qué más?
El triángulo es isósceles, por lo tanto, el ángulo C también vale 2A. Voy a hacer algo inteligente acá. Voy a prolongar la base. Mira. ¿Qué cosa es CE? Es bisectriz exterior. Ah, ya. Entonces, estos dos angulitos tienen que ser igualitos. Claro. Pero, profe, si este vale 2A, el restante vale 180 menos 2A. Sácale la mitad a 180 menos 2A. ¿Cuánto sería? Muy bien, 90 menos. ¿Ya te diste cuenta de la respuesta, no? ¿Ah? Este triangulito de acá es un triángulo isósceles, joven. Y ahí está la respuesta. ¿Te das cuenta? En la resolución ya sabemos que es el excentro, por supuesto, en el triángulo BCE. Esa es la clave. Yo le dije que esa propiedad se tenía que emplear de todas maneras, ¿no? Esas propiedades las hemos visto en líneas notables, pero ahora se usa más que en él. 6. Acá también se usa esa propiedad que hemos mencionado. Ya está. Mire este triángulo. Mire ese triángulo. Ya. ¿Qué cosa es E? El excentro relativo al lado AB. Esa línea y esta línea son bisectrices, porque ya dicen que E es el excentro. No necesitas colocar alfa, alfa, beta, beta, ya no, sino aplicar la propiedad. ¿Y cuál es la propiedad? Este ángulo E tiene una relación con el ángulo B. ¿De acuerdo? Según el dato, el ángulo AS mide 36. Si vale 36, ¿sabe cuánto vale el ángulo B? Vale el doble. Esa es propiedad que hemos hecho ahorita mismo y hace tiempo también. 71. Nada más. Ya, el que sabe manejar la propiedad lo hace al toque, así, ¿sabes? Listo. Ahora me voy de acá. Me hablan de que I es el incentro del triángulo DBC. Entonces me concentro en el DBC. Entonces, DI, bisectriz interior,
y C bisectriz interior. Ah, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿cómo puedes calcular este angulito de acá? Por la fórmula que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la fórmula? Conocidazo. Cuando I es sin centro, ¿vale? 90 grados más la mitad de 72. Entonces, obviamente, eso es 126. ¿Cómo puedes calcular X? Fácil. Simplemente el suplemento de 126. Nada más. X va a ser 180 menos 126. ¿Cuánto es eso? 54, muy bien. Ya, ahí está. Ve la diferencia entre trabajar con líneas notables y puntos notables, es mucho más rápido. Pero tienen que conocer la propiedad. Muy bien. Pasemos a la pregunta 7. Ajá, Mamani Campos dice que sale 6 centímetros. Ahí vamos a ver. Ya. A ver, muy bien, ¿no? Fíjate para el triángulo ABC, ¿ya? AB6, AYAQC, 40-30. ¿Qué significa 40-30? Que el ángulo B vale 110. Es un triángulo obtusángulo. Repito, es un triángulo obtusángulo. Y O es circuncentro, por eso que se encuentra relativo al lado mayor AC. Esto te conviene trabajar con quién? Con la circunferencia. A ver. Ahí está. El centro se encuentra por acá. ¿Ya? Entonces, 80, 140, más o menos por acá. Ya. El ángulo A mide 40 grados, se encuentra aquí. El ángulo C, 30 grados.
Muy bien. O me representa el circuncentro. Ahí está. Ya es circuncentro. Ya, muy bien. Hasta ahí todo ok. Ahora, tienes como dato el lado AB que mide 6. Y Q vendría a ser el punto de corte de OB con O. ¿Qué cosa es OB? Radio de la circunferencia. ¿Está bien? Y este es el punto Q. ¿Estamos? ¿Qué piden? ¿Cuánto vale QC? Ahí está. ¿Cuánto vale QC? Obviamente C está por acá. ¿Ustedes no recuerdan? Yo hice esto, que tendría que rebotar hasta el ángulo central, se lo dije yo. Tracen OA y OC. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, ese 30 llega al arco como 60, ¿cierto? ¿Y qué más hace? Rebota al centro O como 60. Igual pasa con el 40. Llega al arco como 80 y rebota al ángulo central 80. Hemos trabajado con eso. ¿Sí o no? Choque, rebota. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, recuerda que yo les dije, este triángulo es isósceles. ¿Te acuerdas? Ese triángulo es isósceles. Como ya tienes en el centro 60, 80, 140, y tú bien sabes que este es igual que esta porque son radios, cada uno debe ser 20, ¿o no? ¿Está bien? 20. Y el otro también 20. Ahora, en el triángulo OQC, 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 ¿ya? Mira este triángulo que voy a pintar. ¿Qué ves ahí? Falta un angulito calcular. El ángulo Q vale 80. ¿Te diste cuenta, no? Entonces, ¿en qué se transforma ese triangulito verde? En un triángulo isósceles. 80, 80. Por lo tanto, QC es X
Entonces, OC también vale X. Pero OC es lo mismo que OA, pues es radio. Entonces, este también es X. Y finalmente, ya salió el problema. Mira este triángulo que está aquí. ¿No es acaso un triángulo equilátero? Si tú completas el ángulo de arriba, será 60. Es un triángulo equilátero. Por lo tanto, X te va a salir 6. Y ese vendría a ser la respuesta. Entonces, para este tipo de problemas, que es típico en circuncentro, trabájalo con el choque rebota y con los isósceles que aparecen ahí. Básicamente es eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer el último problema. La 8. Ahí está. Ya. Dice, un arqueólogo descubre una pirámide y cuando hace un bosquejo de un corte transversal, esta tiene la forma de un triángulo isósceles de 30 metros de base. Vamos a dibujar acá dicho triángulo isósceles. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Estoy reproduciendo solamente el corte transversal, donde dice que es isósceles. ¿Ya? Ahí está. Ya. El ángulo, ustedes ven arriba, es 37. Ustedes recuerden, cuando estaba empezando la clase hablando del baricentro, ¿cómo se aplica el baricentro para un triángulo isósceles? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se determinaba? Se determinaba justamente con la altura relativa a la base. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora dice acá. La base del isósceles es 30. Ahí está, 30. Y tiene el ángulo de arriba de 37. Y eso lo vemos después. Además, el segmento PQ conduce desde una entrada secreta ubicada en Q a la cámara secreta ubicada en P. Si P representa el ortocentro, ya. P representa el ortocentro, ni hablar, por. Traza una altura ¿ya? Y la otra tiene que ser altura.
A ver, vamos a ver. Ya está. El punto P es el ortocéntrico. Ya, el mouse está fallando, ya está bravo, ya no puedo manejarlo. Ya, a ver, si ya fue ya. Joven, ahí lo dejamos ya. Ya es la hora también ya, son 9:45. Y este mouse que usted ven acá es inalámbrico, ese es el problema. Se me han logrado. No tengo problemas ahorita para trasladar ese punto G nomás. ¿Ya? Ahí lo dejamos, ya son 9:45. Voy a activar su temático, ¿ya? Ya, ahí quedamos.